Bueno, hermanos, bienvenidos a esta tarde, a nuestro culto vespertino. Bueno, ustedes pueden ir abriendo sus Biblias en Lucas, el capítulo 11. Espero que la voz me resista hasta el final. Estoy un poco afectado de mi voz, pero no es gran cosa. No es lo que ustedes piensan que es. Esa cosa que, ¿cómo se llama? Ya me olvidé. Pero estamos aquí felices con ustedes y orando al Señor que esto sea de bendición para nuestras almas. Estamos hablando de un tema que es importante para nuestra vida espiritual, que es la oración. Es el tema que Jesús trata en este capítulo 11, en la estructura del Evangelio de Mateo, y hemos visto en ya varias series de sermones hace semanas o algunos meses desde que comenzamos el capítulo 11 a analizar diferentes principios acerca de la oración, enfocándonos más en el contenido, cuál debe ser el contenido de nuestra oración, los versículos 2 al 4, que es la oración del Padre Nuestro, básicamente lo que tenemos allí. Ahora estamos estudiando la segunda parte de esta enseñanza, esta instrucción de Jesús de la oración a sus discípulos, que son los versículos del 5 al 13. Así que si me permiten leerles estos versículos para que tengan la idea completa en sus mentes. Lucas capítulo 11, versículo 5. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, ¿no puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Esta es la sección de la instrucción de Jesús a sus discípulos, que no tiene que ver ya con el contenido de la oración, el cómo orar, sino responde parte de la razón por qué debemos orar y habla acerca de la actitud con la que nosotros debemos orar. Vamos a analizar particularmente los versículos 9 al 10, pero llegando hasta el 13 también, pero todo esto podemos resumirlo diciendo que aquí Jesús enseña cuál es el principio. Hay un principio, hay una ley en el reino de Dios acerca de la oración. Y una ley es algo que siempre se cumple. Un principio es no algo descontinuo o irregular, sino todo lo contrario. Es algo regular, es algo continuo, es algo permanente, perenne, que siempre se cumple. Jesús va a enseñar cuál es este principio a sus discípulos. Cuando pensamos en Jesús y la oración, especialmente la enseñanza de Jesús a sus discípulos sobre la oración, esta enseñanza teórica acerca de la oración, vemos que es muy escasa en los evangelios. Tenemos esta porción de aquí, tenemos la porción de Lucas 18, cuando Jesús enseña acerca de la perseverancia de la oración, y algunas muy, muy escasas que podemos encontrar en otros evangelios, pero nada más. Siempre Jesús, esto nos dice que cuando quiso enseñar a sus discípulos acerca de la oración, no pensó mucho en la teoría, sino en la práctica. Porque cuando hablamos de la oración tenemos que tener el cuidado aquí de no caer en el error de teorizar en extremo lo que es la oración y cómo debemos orar, y olvidar lo más importante, que para aprender a orar y para volvernos excelentes en la oración, todo lo que necesitamos es la práctica. La teoría es importante, pero cuando hablamos de la oración, la práctica llega a pulir incluso nuestra teoría. Y es así que vemos a Jesús en los evangelios no enseñando mucho acerca de la oración a sus discípulos. Si consideramos la oración del Padre Nuestro, hemos dicho, la podemos leer en menos de un minuto.
Y esta es toda la estructura, este es todo el contenido de lo que Jesús enseña a sus discípulos, de lo que ellos debían pedir, de lo que nosotros debemos pedir. Pero Jesús sí enseñó a sus discípulos cómo orar, siendo un modelo para ellos. Y esto parece que fue el gran énfasis de su ministerio. No fue tanto con la teoría, sino con la práctica, que Jesús impactó los sentidos de los discípulos cuando les mostraba cómo oraba, la intensidad con la que oraba, la humildad con la que oraba, la frecuencia con la que oraba. Y esa es el gran enseñanza para nosotros, que incluso lo vemos aquí en el Evangelio de Mateo. Ahora, nosotros nos enfocamos, porque Jesús no solo es suficiente para Él con decirles a sus discípulos qué tienen que pedir al Padre, hay algo más. Hay algo más, ¿sí? Y los versículos del 5 al 8 vimos la semana pasada, tenemos una historia, una parábola que Jesús cuenta, y esta parábola tiene un propósito particular y es enseñar algo específico acerca de la oración. ¿Recuerdan ustedes la historia? Este es un hombre que tiene un amigo y este amigo lo visita inesperadamente a altas horas de la noche. Él no lo esperaba, no había cómo avisarle. Usualmente viajaban en la noche, no tenía qué ponerle delante, no tenía panes. Así que decide ir hacia otro amigo a visitarlo a medianoche, a tocar la puerta desde afuera, sin tener vergüenza de despertarlo, con la osadía de quizá interrumpir el sueño de toda su familia, de su esposa, de sus hijos, de sus siervos, de los animales que hayan estado ahí dormidos también. Todo esto habría ocasionado un desajuste social, por decirlo así, en la casa, en el hogar de este amigo. Pero él tocó la puerta, él llamó, y el amigo dice, Jesús, respondiendo en el versículo 7, desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Pero Jesús añade que esta no sería la respuesta apropiada de un amigo. Esto lo sabría todo judío, esto lo sabemos incluso nosotros. En el versículo 8 entonces Jesús concluye esta parábola enseñándonos cuál es el centro y el núcleo, lo más importante, la lección principal de esta historia. En el versículo 8 Jesús dice, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Esa palabra importunidad, que la podemos traducir como desvergüenza, como osadía, como atrevimiento, como una cierta intrepidez de parte de este hombre que se atreve a interrumpir el sueño de toda la familia de su amigo porque tenía una necesidad. No una necesidad egoísta, una necesidad real, una necesidad urgente. Él necesitaba los panes para proveer y ser un buen hospedador para el amigo que venía de visita. Y Jesús dice entonces aquí, este atrevimiento, esta osadía hizo algo que la amistad no pudo hacer. Y es que este otro amigo se levantó y le dio todo lo que él necesitaba. Y ese es el énfasis al final del versículo 8, se enfatiza la necesidad. No solo se levantaría a darle los 3 panes, sino todo, cualquier cosa que él necesite. Y ustedes tienen que entender entonces que toda esta enseñanza, esta parábola, los versículos que siguen, tienen que ver con lo que necesitamos cuando oramos al Señor. Así que esto deja fuera, desde la introducción, desde el comienzo de esta historia, los 3 panes y lo que Él necesite, deja fuera cualquier tipo de petición egoísta. Esto deja fuera lo que hay en el movimiento evangélico, carismático, acerca de reclámalo y pídelo y el Señor te lo dará. La oración supuestamente de fe, desde ese contexto que nosotros encontramos en el contexto carismático, la idea de torcer el brazo a Dios para que Él me dé lo que yo le pido. No, son cosas que necesitamos. Eran 3 panes que Él no tenía. Es lo que necesitamos. Ahora, noten el versículo 9. Yo creo que nos quedemos un poco en el versículo 9 y 10, porque en el versículo 9 vemos la aplicación, y esto lo vimos la semana pasada, más bien de manera rápida, pero quiero hacer un poco más de énfasis en este versículo 9, porque lo que dice Jesús es importante. Esta es la aplicación de la historia, de la parábola de Jesús a sus discípulos. Dice, y yo les digo a ustedes, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá.
Este versículo 9 entonces es la aplicación de la parábola. Ahora, ¿qué tiene que ver esta historia con nosotros? Y aún más, ¿qué tiene que ver esta historia con nuestra vida de oración? Y eso responde Jesús aquí en el versículo 9. La desvergüenza, la osadía, el atrevimiento del amigo en la historia no hace referencia tanto al modo con el que debemos orar, no hace referencia tanto al contenido de nuestra oración. Eso ya fue cubierto por Jesús en los versículos 2 al 4, pero tiene que ver más con algo que es fundamental. Es mucho más fundamental incluso que esto, es al hecho de orar, en oposición a no orar. Jesús conocía a sus discípulos, Jesús nos conoce a nosotros, y Él sabe que nuestro problema con la oración no es que no podemos orar. El problema con la oración que nosotros tenemos no es que no sabemos cómo orar. El problema no es que no sabemos cuándo orar. No, el problema es que pudiendo orar, sabiendo cómo orar y sabiendo cuándo orar, no oramos. Ese es el problema. Jesús sabía que ese era el problema de sus discípulos. Así que podemos resumir este sermón diciendo: hermanos, oren. Es esencialmente lo que Jesús está enseñando a sus discípulos. Ahora, Jesús pudo decir esto solo en 3 palabras: discípulos, oren, 2 palabras. Jesús pudo haber dicho esto, pero en cambio Él cuenta una historia, una parábola acerca de un hombre atrevido. Aplica la historia de esa parábola en el versículo 9 y nos dice en el versículo 10 que hay un principio acerca de la oración, que fue la razón por la que el hombre se atrevió a molestar a su amigo a medianoche. Y por último, en los versículos del 11 al 13 nos dice cuál es el motivo detrás de ese principio. Y la palabra que tenemos aquí entonces en el versículo 9, Jesús aplicando esta parábola dice a ellos: pidan. Pidan, 3 verbos imperativos: pidan, busquen y llamen. Pidan, busquen y llamen. Y yo creo que estas 3 palabras enfatizan 3 aspectos diferentes acerca de la oración, de una oración bíblica, de una oración verdadera. Pedid. La palabra pedir es la palabra aiteo. Y esto nos habla acerca de una necesidad, de humildad. Nos habla de dependencia. Ahora la aplicación es entonces pidan, busquen y llamen. Y la primera es pidan. Y esta palabra aiteo la podemos entender si por lo menos la vemos en el contexto de otra palabra que es un sinónimo también para la oración y que a veces se traduce también como orar o pedir o hacer una petición en el contexto del Nuevo Testamento. Por ejemplo, solo para leer un versículo en Juan, el capítulo 16, el versículo 23. Noten esto. Juan 16, 23 dice: en aquel día no me preguntaréis nada, dice Jesús a sus discípulos. Juan 16, 23. No me preguntaréis. Esa palabra preguntaréis se usa también como una referencia a orar o a pedir a Dios. En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis, ahí está nuestra palabra, aiteo, todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Versículo 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. La Reina Valera correctamente traduce entonces aiteo como pedir y la otra palabra que es un sinónimo como preguntar. ¿Por qué les indico esto? Porque la idea es que aiteo es un término que indica sumisión, es suplicar. Es la palabra que se usa de un inferior que pide algo a un superior. Es la palabra que se usa cuando un mendigo pide algo a alguien que tiene más dinero. Es la palabra que se usa cuando un hijo le pide algo a un padre o cuando el hombre le pide algo a Dios. La otra palabra que se traduce como preguntar es una palabra que se usa en el contexto de 2 iguales, lo que un rey le pide a otro rey, no lo que un siervo le pide a un rey. Y de manera interesante, esa es la razón, saben ustedes, que cuando Jesús usa la palabra orar o pedir,
y se le aplica a él mismo, él nunca se aplica la palabra pedir o aiteo cuando él ora a Dios o a su Padre. Él usa el otro sinónimo que se traduce como preguntar en Juan 16, que es la palabra erotao, porque es de dos iguales. Jesús, en su conciencia de que es divino, él sabía que era igual a Dios, era igual al Padre, y por eso nunca en el Nuevo Testamento encontramos que Jesús se aplique esta palabra pedir al Padre, sino erotao, hacer una petición al Padre, pero en un sentido de dos iguales. Un igual pidiéndole algo a otro igual. Nunca aiteo. Pero hay algo más acerca de esta palabra pedir, y es que en el Nuevo Testamento es usada acerca de peticiones individuales. Es decir, apunta al contenido de una petición. No son oraciones generales, sino son oraciones particulares. Puede ser en un tiempo de suma necesidad cuando venimos al Señor y le pedimos algo. Un ejemplo de esto que tenemos en el Antiguo Testamento es la oración de Ana. Ustedes recuerdan la oración de Ana y la petición particular de Ana en el Antiguo Testamento, en 1 Samuel 1. Dice en el versículo 10, y ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí. Esta es su oración, esta es la petición particular. Dice: te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, no pasará navaja sobre su cabeza. Esta es la gran oración de Ana. Siendo estéril, pidió un hijo varón a Dios. El versículo siguiente y los versículos siguientes relatan cómo Elí confundió la oración de Ana con una mujer ebria. Ella corrigió y dijo que de su aflicción estaba haciendo una petición al Señor. Y Elí dice en el versículo 17, Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho, lo que le has pedido. Es la misma palabra equivalente a la que tenemos en Lucas 11:9, pedid. Es este tipo de peticiones. Son cuando probablemente tenemos una congoja, algún problema en nuestra vida y venimos al Señor con esta actitud de sumisión, de dependencia, de humildad, de humillación, como Ana vino llorando amargamente, abundantemente, dice el versículo 10, haciendo esta gran petición al Señor por un hijo. Y vaya que Ana es una ilustración de lo que Jesús dice en Lucas 11:9, pedid y se os dará. Y Dios le dio un hijo a Ana. Esta es una súplica humilde y dependiente. Así que la palabra pedir implica venir a Dios con una necesidad. La segunda palabra que tenemos allí es buscad. Lucas 11:9, esta palabra es citeo, buscar. Es dedicarse a algo, intentar obtener algo, incluso desear algo. Incluso se traduce algunas veces como procurar, porque denota algo que se desea con intensidad. Y eso lo tenemos en el mismo Evangelio de Lucas. Ustedes se acuerdan cuando los amigos del paralítico querían entrar al paralítico en la casa. Dice Lucas 5:18, y sucedió con los hombres que traían en un lecho un hombre que estaba paralítico, procuraban, esa es nuestra palabra, procuraban, buscaban, citeo, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Ustedes pueden pensar todo lo que ellos estaban intentando hacer para meterlo dentro de la casa. Eso es procurar, es buscar algo con intensidad. Por eso la segunda idea, el segundo aspecto de la oración que se indica en esta palabra buscar es la idea de intensidad. Debemos orar al Señor no solo con una necesidad profunda que nos vuelve humildes como Ana, sino que debemos venir al Señor también con intensidad. La oración debe ser intensa. Esta palabra se traduce así en muchos sentidos, en muchos versículos, incluso de Lucas. En Lucas 9:9 también aparece, dice, cuando Herodes, viendo a Juan, dice, yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Hablando de Jesús, y dice, y procuraba verle. Había un deseo profundo en el alma de Herodes por ver a Jesús.
un profundo deseo, deseaba intensamente verle. Por eso más adelante se dice, buscad el reino de Dios. Buscad el reino de Dios. En Colosenses 3:1 Pablo dice, buscad las cosas de arriba. Tenemos los salmos del Antiguo Testamento donde se habla de buscar el rostro de Dios, de buscar la presencia de Dios y estar en Él, en su santo templo. Por ejemplo, uno de estos salmos es el Salmo número 24, el versículo 6. Dice, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. El Salmo 27:8 también dice, 27:8, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Y podríamos leer otros muchos salmos que enfatizan buscar el rostro de Dios. Ahora, esto habla de la idea de intensidad. La oración debe ser intensa. No es un ejercicio mecánico, religioso, farisaico que yo hago en mi casa para no pasar vergüenza en la iglesia cuando me preguntan si oro y poder responder sí oro. Tenemos que entender que la oración es un encuentro personal con Dios, es una experiencia, es un evento que se lleva a cabo cuando me pongo sobre mis rodillas y medito en quién es Él y le hablo y Él me habla en su palabra. Es en un sentido espiritual, nos lleva a la oración, a la dimensión celestial donde todo es diferente y de donde nosotros no queremos salir. ¿Cómo sé si oro con intensidad? Juan Bunyan, que pasó años en la cárcel, él se hizo experto, se volvió experto en la oración. Y una de las cosas que él enseña acerca de la oración es que toda oración debe ser intensa. Si te cuesta orar, y todos hemos estado allí y en diferentes momentos estamos allí, pero si te cuesta orar, es porque no estás orando con intensidad. Si no puedes dejar de orar, si te cuesta dejar de orar, si la oración se vuelve algo tan natural para ti, lo más probable es que estás orando con intensidad. Tenemos que orar entonces con una profunda necesidad, eso es pedir. Tenemos que orar con una profunda intensidad, eso es buscar. Y en tercer lugar, la última palabra es llamad, y se os abrirá. Esta palabra puede ser traducida también como tocar, es la idea de tocar la puerta. Todas las veces que aparece en el Nuevo Testamento se traduce como tocar la puerta. No creo que la idea aquí tanto sea, por lo menos explícitamente, de perseverancia o de insistencia, por lo menos no explícitamente, sino la idea de expectación. Teniendo como base las promesas de Dios, venimos a tocar la puerta del cielo, sabiendo que Él abrirá, como el hombre de la parábola. Él tocó la puerta, él llamó desde afuera, no porque no estaba seguro si su amigo respondería. Él fue a medianoche porque él tenía la confianza, tenía la expectativa, la expectación de que su amigo respondería y le daría lo que él necesitaría. Es decir, no oramos con la expectativa de irnos sin respuesta. Si yo oro al Señor sin la expectativa de que Él me va a responder, de que va a abrir la puerta del cielo, no estoy orando correctamente. Tengo que orar con la expectación de que Él va a responder porque Él ha prometido que va a responder. Esto es una oración de fe, no es otra cosa que orar con fe porque Él ha prometido. Ahora, piensa en estas tres palabras entonces, pedir, buscar y llamar. Estos tres imperativos, porque son tres imperativos, son órdenes de Jesús a los discípulos, es como nosotros tenemos que orar, no se encuentran en un vacío, no es que Dios va a responder como resultado de nuestra persistencia o insistencia, más que enfatizar la obra humana. Estos tres imperativos enfatizan la fe. La razón por la que el hombre se atrevió a molestar a su amigo a medianoche fue porque creyó que su amigo le proveería los panes.
porque él sabía que no iba a ser una petición egoísta. Él sabía que era una petición necesaria, él sabía que su amigo entendería lo urgente que era para él tener esos 3 panes. Entonces, se crea, esta fe crea lo que es la desvergüenza, la osadía, el atrevimiento. Ahora, lo que podemos decir es lo siguiente, la desvergüenza, esta desvergüenza es la actitud de la fe. La desvergüenza es la actitud de la fe que resulta en pedir, en buscar y en llamar. De la fe nace todo. Y si yo sé que voy a pedir algo al Señor porque realmente lo necesito y que Él ha prometido que me lo va a dar, eso va a crear en mí osadía en la oración. Y esa osadía me va a llevar a pedir con una profunda necesidad, a buscar con intensidad en la oración y a llamar con la expectativa de que Él va a responder a esa oración. Ahora, esto es lo que Jesús está diciendo aquí. Ahora, noten algo más y que es importante. Esto nos lleva al versículo 10. Cada uno de estos imperativos tiene una promesa. El que pide se le dará, el que busca hallará y al que llama se le abrirá. Y esto nos lleva al versículo 10 y en el versículo 10 lo que tenemos aquí es algo que no tenemos en el versículo 9. En el verso 9 es cierto el versículo 9 porque Jesús lo dice, que el que pide se le da, al que busca y al que llama se le provee. Pero esto es cierto de Jesús y sus discípulos. ¿Cómo yo sé que esto es cierto de mi vida, de nuestra vida, de la iglesia en el tiempo presente? Bueno, el versículo 10 declara que para Dios responder nuestras peticiones no es algo que nosotros sabemos que Él hace solamente ni siquiera por la experiencia, no porque vemos que Él hizo eso con sus discípulos o con Israel en el Antiguo Testamento, sino más allá, porque es una verdad universal, porque es una ley universal. Este es un principio. ¿Cómo funcionan las cosas en el reino de Dios? Funcionan por medio de principios, por medio de leyes. Ahora, lo que esto significa es que Dios responde a lo que los que piden, pero Él responde no de manera intermitente, no de manera discontinua, irregular o esporádica. Y pienso que probablemente algunos de nosotros hemos pensado así de Dios en algún momento, cuando hemos tenido una experiencia de fracaso en nuestra vida de oración. Hemos pedido algo al Señor que Él no ha respondido. Nuestra conclusión es que Dios no siempre responde. Dios no siempre responde. Y la verdad que nos enseña este versículo 9 y sobre todo el versículo 10 es que Dios responde. Y Él responde de manera incesante, de manera continua, de manera ininterrumpida, siempre. ¿Por qué? Porque es una ley. Es una ley. Es lo que dice el versículo 10. Y esto es lo que llamaríamos nosotros un principio universal o una máxima. Dios mismo ha establecido este principio en su reino. Así como nosotros tenemos principios y leyes naturales en este mundo y en este universo, como la ley de la gravedad, por eso decimos todo lo que sube tiene que caer, o la ley de la causa y el efecto. Todo evento siempre tiene una causa detrás que lo provoca. Estos son principios, estas son leyes inviolables, son leyes universales, y Dios ha establecido estos principios para crear orden y funcionamiento en el mundo donde nosotros vivimos. Y Él ha hecho exactamente lo mismo en la vida espiritual, en el reino de Dios. Él ha establecido principios y leyes inviolables que gobiernan nuestra vida. Ahora, noten a veces lo irónico que es esto. Nosotros no vivimos con el miedo o el temor o la duda de que de pronto la ley de la gravedad va a dejar de funcionar. Nosotros vamos a flotar como globos hasta el sol y vamos a reventar. No vivimos con ese miedo.
¿Por qué no vivimos con ese miedo? Porque damos por sentado que la ley de la gravedad es una ley inviolable. Es continua, es regular, siempre está allí, nunca va a dejar de ser en este mundo, la ley de la gravedad. Y lo irónico es que con la misma certeza y con fiabilidad Dios establece otro principio de que siempre va a responder nuestras peticiones. Pero nosotros, aunque no dudamos de la ley de la gravedad, sí dudamos de la ley de que Él siempre va a responder nuestras peticiones. ¿Acaso no es eso irónico? Es algo que encontramos aquí en el versículo 10. No encontramos la ley de la gravedad en la Biblia, pero sabemos que es una ley por experiencia, por observación. Pero encontramos esta ley en la Biblia, de que Dios siempre va a responder nuestras peticiones. No, entonces dudamos de que esto siempre va a ser así, siempre va a ser así. En el versículo 9 Jesús dice que esto se aplica a los discípulos. En el versículo 10 Jesús dice que esto se aplica a todos los hijos de Dios. Si tú pides, se te dará. Si buscas, hallarás. Si llamas, se te abrirá. La gran pregunta, hermanos, es si estamos pidiendo, si estamos buscando y si estamos llamando. Ante la realidad a la que apuntan estos versículos 9 y 10, la pregunta es si Dios entonces se compromete en darnos lo que nosotros queremos pedirle. Dios se compromete en darnos lo que nosotros queremos pedirle. Y la respuesta es sí. Y la respuesta es no al mismo tiempo. Es sí. La respuesta es sí, porque si nosotros pedimos conforme a su voluntad, Santiago 4:3 dice, ustedes piden pero no reciben porque piden mal, para gastar en sus deleites, nos dice Santiago. Obviamente no vamos a recibir si pedimos de esa manera, pero nosotros sí recibimos lo que pedimos cuando pedimos lo que necesitamos. ¿Y qué cosas necesitamos? A veces es ese el problema, que yo pienso que necesito algo cuando Dios cree que no necesito lo que yo pienso que necesito. Entonces, cuando yo le pido a Dios lo que yo pienso que necesito y Él no me lo da, pienso que Él ha decidido no responder. Y lo que ha sucedido es que yo no he pedido conforme a su voluntad, porque lo que estaba pidiendo realmente no lo necesitaba. Tengo que hacer una distinción entre lo que realmente necesito y lo que no necesito, o lo que se llama las necesidades sentidas. Lo que me dicen mis sentimientos que necesito no es siempre lo que yo realmente necesito. Todo esto está encerrado y está contextualizado en este pasaje de Lucas 11. Nosotros no tenemos la libertad de pedir lo que nosotros queremos a Dios. Tenemos la libertad de pedir lo que necesitamos a Dios. Y es en ese contexto, en ese marco de referencia que Él hace la promesa. Si ustedes lo piden, se los doy. Si llaman, se les abrirá. Si buscan, hallarán. Siempre y cuando pidan lo que realmente necesiten. Pero qué gran promesa. Qué gran promesa. Por tanto, el contexto provee y limita cuáles son las peticiones que Dios siempre, continua e ininterrumpidamente va a responder, las que Él se compromete a responder. Y los versículos 11 al 13 simplemente enfatizan más esa misma idea, particularmente el versículo 13. Un padre pide cosas que realmente necesita, o un hijo, pide cosas que realmente necesita a su padre. Y el Padre seguramente se las va a dar. Este es un gran principio, el versículo 10. Por eso dice, noten el cambio en los tiempos verbales. Mientras que en el versículo 9 Jesús les dice, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. En el versículo 10 es un aspecto diferente, un tiempo diferente en los verbos. Dice, porque todo aquel, noten, este es un principio, porque todo aquel que pide recibe. Y el que busca halla, y todo aquel que llama se le abrirá. Esta es una ley. Es la ley de la oración en el reino de Dios. Esto siempre va a suceder. Nunca va a dejar de suceder. Y lo que tenemos a continuación en los versículos del 11 al 13, entonces esto nos lleva
al siguiente punto, que es la aplicación, versículo 9, el principio en el versículo 10 y el motivo, los versículos 11 al 13. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué Dios ha establecido este principio en el reino de Dios que nosotros podemos aplicarlo a nuestra vida? Bueno, versículo 11 dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Estas dos palabras, pan y piedra, no están en el manuscrito original de Lucas, pero sí están en Mateo 7. Sí se encuentran en el original de Mateo 7. Dice: o si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente, versículo 12. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Esto es lo que nos lleva al gran principio del versículo 10. Alguien dijo: busca lo que debes buscar, busca donde debes buscarlo, busca cuándo debes buscarlo y busca cómo debes buscarlo. Si hacemos esto, Dios siempre responderá a nuestras peticiones. Dios nunca deja de satisfacer las verdaderas necesidades de sus hijos. Se dice de Suetonio, que dijo acerca de Tito, un emperador, que este emperador Tito siempre repetía que nadie debía irse de la presencia de un príncipe después de conversar con un príncipe con el corazón triste. Y Dios nunca nos dejará ir tristes de su presencia. Esto es imposible, porque es un principio, porque Él ha dicho que va a satisfacer nuestras necesidades cada vez que venimos a tocar la puerta del cielo. ¿Cómo podemos irnos tristes después de orar al Señor? Ahora, si esto llega a suceder, es nuestra culpa, no es la culpa de Él. Es nuestra culpa, pero no podemos irnos de la presencia de Dios tristes, sin las necesidades satisfechas. Ahora, noten algo más aquí. En el versículo 10, el texto no dice que al pedir veremos lo que recibiremos. No dice que al buscar veremos lo que hallaremos. Ni tampoco dice que al llamar veremos lo que se nos da en la puerta abierta. Simplemente dice que recibiremos. No necesariamente que veremos cómo lo recibimos, sino que lo recibiremos. Y aparentemente Jesús quiere comunicar la idea que esto, para saber que cualquiera que sea nuestra experiencia después de la oración, aunque no lleguemos a ver la oración respondida en nuestra experiencia, aunque no lleguemos a ver, los ojos de la fe nos tienen que llevar más allá y decir: aún así, todo el que pide, recibe. Aún así, he recibido algo de mi Padre. Quizás no lo puedo ver ahora, quizás no lo puedo entender ahora, pero Él me ha dado lo que yo necesito en esa experiencia de la oración. Y no siempre va a ser como nosotros pensamos que será, pero va a ser como Él piensa que debe ser. Bueno, esto nos lleva al motivo. Entonces, en el versículo 11 y 12 Jesús usa figuras, usa imágenes para comunicar algo que es bastante común, bastante comprensible para nosotros. Aquí Jesús presenta dos contrastes. Si dejamos a un lado por un momento la figura del pan y la piedra que se encuentra en Mateo, pero si solo pensamos en la figura del pescado, si un hijo le pide un pescado a su padre, ¿acaso él le dará una serpiente en lugar de pescado? O si le pide un huevo en el versículo 12, ¿acaso le dará un escorpión? Tenemos claro que estos dos animales que aparecen en un texto que nosotros ya estudiamos más atrás, las serpientes y los escorpiones, eran dos de los animales más peligrosos y frecuentes en Palestina en el tiempo de Jesús, donde hacía calor, donde habían piedras, era desértico. Había muchos animales como las serpientes y los escorpiones que hacían daño a las personas. Incluso podían entrarse en las casas que tenían agujeros y hacer daño a los habitantes. Así que estos dos animales revelan para nosotros lo que haría daño a una persona.
lo que haría daño a una persona. Y es simplemente inconcebible pensar que un padre le daría algo a un hijo que le vaya a hacer daño, incluso al punto de la muerte. Esto es inconcebible. Ahora, no es imposible encontrar algún caso en la historia de la humanidad donde esto se haya ocurrido, pero esas son las grandes excepciones, grandes excepciones. El gran patrón es ver que los padres siempre dan lo que necesitan a sus hijos. La idea de estas dos figuras que se comparan, comparativas, es que el hijo pide algo bueno, el hijo pide algo que necesita, es comida, pescado y huevo. Dos alimentos que también eran muy frecuentes en Palestina. Y el padre les da algo malo, serpientes y escorpiones. Y la pregunta es, ¿qué padre haría esto con su hijo? La respuesta es, ningún padre haría esto con su hijo. Un padre nunca se negaría a ofrecer comida a su hijo cuando éste le pide, porque la comida es buena y es necesaria. Y esto también entonces limita el contexto de nuestras peticiones a orar y pedir cosas que son buenas y son necesarias. Pero noten algo más aquí. En el versículo 13, entendemos la imagen, me parece a mí, del versículo 11 y 12 de manera muy clara. Pero en el versículo 13 Jesús trae esto a una aplicación final y dice, pues si vosotros, siendo malos, poniros, la idea de maldad. Jesús está llamando malos a sus discípulos, sí. Jesús está llamando incrédulos a sus discípulos, no. Jesús está pensando simplemente en el gran contraste entre Dios y la humanidad. Dios es bueno, la humanidad es mala. Nosotros entendemos esto, hemos nacido en pecado. Aún los creyentes tenemos pecado, en un sentido somos malos, todavía tenemos pecado. Pero la Biblia reserva la palabra malo siempre a los incrédulos, a los que no conocen al Señor. Jesús aquí está hablando de una manera muy general. Si ustedes, siendo malos, como todos los seres humanos son, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Ahora, la referencia aquí a dar el Espíritu Santo a los que se lo pidan es lo que nosotros llamaríamos, lo que se llama en la literatura, una sinécdoque. Una sinécdoque. ¿Qué es una sinécdoque? Es simplemente la sustitución de una parte por el todo o el todo por una parte. Es designar una cosa con el nombre de otra cosa. Si les refiero un ejemplo, lo van a entender fácilmente. Si pensamos en el pan, en la misma petición del Padre nuestro, danos el pan nuestro de cada día, el pan. Esa es una sinécdoque, porque cuando hablamos de pan, incluso en nuestro vocabulario, en nuestras conversaciones, yo me gané el pan con el sudor de mi frente, no estamos queriendo decir que con nuestro salario que viene del trabajo hemos realmente, literalmente comprado solamente pan. El pan sirve como una figura para hacer referencia a toda necesidad material, todo tipo de alimento, vestido y todo artefacto que necesitamos dentro de la casa. Pan es una sinécdoque para toda necesidad material. Por tanto, cuando Jesús usa aquí la referencia al Espíritu Santo, el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. El Espíritu Santo no indica que es lo único que Dios está dispuesto a dar a los que le pidan. No, si se preguntan, ¿qué es lo más valioso que Dios puede darme a mí? Si ustedes se preguntan, ¿qué es lo más valioso que Dios puede darles a ustedes? La respuesta es Él mismo. Que Él mismo se dé a ustedes es inmensamente más valioso que cualquier otra cosa en la que nosotros podemos pensar. Darse Él mismo a nosotros. Y qué sorprendente versículo el 13, cuando Jesús dice, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. En otras palabras, Él está dispuesto a darse a sí mismo, a ustedes, si ustedes piden correctamente. Pablo nos recuerda en Romanos 8:32, al que no escatimó a su propio Hijo,
¿cómo no nos dará junto a Él todas las cosas? Él nos ha dado al mismo Hijo. Simplemente la idea de lo que Jesús está diciendo aquí es sobrecogedora, que si nosotros le pedimos, Él no solo está dispuesto a darnos algunas cosas buenas, sino que está dispuesto a darse a sí mismo, a nosotros. ¿Y saben qué incluye eso? Eso incluye toda cosa buena. Toda cosa buena que tú y yo necesitamos para glorificar al Señor está resumida en que Él está dispuesto a darnos al Espíritu Santo que nos ha dado a Cristo, como Pablo dice en Romanos 8. El Espíritu Santo es Él, es todo, es la bendita Trinidad. Por eso Mateo 7:11, en el pasaje paralelo, Jesús dice: ¿cuánto más nuestro Padre, vuestro Padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? Buenas cosas. ¿Cómo resumimos buenas cosas? El Espíritu Santo. Si Dios está dispuesto a darnos el Espíritu Santo, está dispuesto a darnos todo. Todo. Así que no tienen que en este momento perder tiempo pensando, y yo tampoco quiero perder tiempo hablando sobre lo que algunos evangélicos dicen acerca de la oración erróneamente, que tenemos el derecho de pedirle cualquier cosa a Dios y Él está en la obligación de respondernos, porque aquí Él está haciendo esta promesa de que si pedimos Él nos lo va a dar. Todo esto lo podemos resumir solo con un pasaje. En Juan, podríamos usar más, pero en Juan, el capítulo 15, versículo 7, noten lo que dice Jesús a sus discípulos. Juan 15, 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, esta es la condición, pedid. Este es un creyente maduro, este es un creyente que solo piensa en cosas espirituales, no hay nada egoísta. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieren y les será hecho. Esta es la misma ley que encontramos en Lucas 11. Aquí Jesús la está repitiendo al final de su ministerio, antes de ir a la cruz a sus discípulos. Pidan todo lo que quieren y les será hecho, pero con la condición de que mi palabra abunde en ustedes. Eso significa que si mi palabra abunde en ustedes, ustedes no van a pedir nada que no sea conforme a la voluntad de Dios. Y el versículo 8 añade: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Noten a qué idea conecta Jesús las peticiones que le hacemos y que Él está dispuesto a responder al versículo 8. A llevar fruto para Dios. O sea, todas las peticiones con las que venimos a Dios tienen que tener como propósito, como objetivo principal y cardinal, llevar fruto para la gloria de Dios. Y eso deja fuera cualquier petición que sea egoísta. Este pasaje es demasiado claro y me parece a mí que aclara la gran controversia y confusión que existe en el movimiento carismático acerca de esto. Así que vosotros aquí tienen la intención de comparar a Dios con la humanidad. ¿Han visto ustedes personas malas? Yo he visto personas malas, quizás en las que Jesús está pensando aquí en el versículo 13. Si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos. Si ustedes siendo malos dan buenas cosas a sus hijos. El otro día vi al hijo de un dictador hablar públicamente a un pueblo, a las personas, en un país donde reina, donde impera la miseria, el hambre, la desnutrición, la pobreza, las muertes. Y lo vi a este hijo del dictador hablando con mucha comunidad, allí a las personas con mucha elocuencia. Y este dictador, sabemos, ha asesinado personas. Este dictador ha puesto en la cárcel a toda persona, a todo hombre y mujer que se atreve a decir algo contra su reino nefasto, contra su totalitarismo. Este dictador es malo, es un hombre malvado. Y su hijo sabe que él es un hombre malvado. Él lo sabe muy bien. No sé si ustedes han visto a su hijo, pero a él se lo ve muy bien cuidado. Al hijo se lo ve muy bien cuidado. ¿Y no les parece eso algo extraño? Que un hombre tan malvado como este dictador, por un lado,
es capaz de asesinar a personas injustamente y meter a miles de personas a la cárcel injustamente, pero al mismo tiempo ese mismo corazón malvado, por otro lado, está dispuesto a dar toda cosa buena que su hijo le pida. Este hombre que asesina y encarcela injustamente provee toda cosa buena a su hijo. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué esto es así? Bueno, esto es así porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y todos tenemos el residuo de la imagen y de la semejanza de Dios, aún los no creyentes. Aún después de Génesis 3, aún después de la caída, hay algo de Dios en todo ser humano. Y eso hace entonces que todavía exista la bondad de padres hacia hijos. Y esa es la razón por la que podemos ver a un dictador malvado darle cosas buenas a su hijo. Y esto es lo que nos sorprende, porque fue creado a la imagen de Dios. Hay algo de Dios allí todavía. Así que cada vez que esto sucede, cada vez que un hombre malo da algo bueno a su hijo, es un testimonio de que algo de Dios, un residuo de Dios está allí, de que este hombre fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios para proveer las necesidades de su hijo. Piensen en eso. Piensen en eso. El hijo del dictador malvado y diabólico nunca dudaría de la bondad de su padre. ¿Qué contradictorio es eso? El hijo de un dictador malvado y diabólico nunca dudaría de la bondad de su padre hacia él, porque la experiencia le dice que su padre siempre estará allí para darle todo lo que necesita. El punto de Jesús aquí es: cuánto más vuestro Padre Celestial, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo y toda cosa buena a los que se lo pidan. Este es el gran énfasis de Jesús. El punto es: ¿estás orando? Esa es la gran lección. ¿Estás orando? A eso es a lo que Jesús quiere llevar a sus discípulos aquí. ¿Y cómo los motiva a orar? Bueno, les dice que Él va a responder todas sus peticiones. Les dice que hay una ley establecida en el reino de Dios, de que Él siempre se compromete a responder las peticiones de sus hijos. Y les dice en los versículos 11 al 13 por qué esto es así. La motivación. Porque su carácter es un carácter infinitamente bondadoso. Tanto así que está dispuesto a darse a Él mismo, a los que se lo pidan. Qué anhelo para nosotros, qué motivación para ponernos de rodillas y orar. ¿Y orar cómo? Y orar con una profunda necesidad, orar con una profunda intensidad y orar con una profunda expectación. Esta es la clave de la santificación para la vida de un creyente. Y parece que Jesús está apuntando a eso en estos versículos que hemos estudiado. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, gracias te damos, Señor, por este gran pasaje en el que Jesús nos muestra la verdad. Tu Espíritu Santo nos muestra en tu palabra la importancia de la oración. ¿Qué debemos pedir? ¿Cómo debemos pedir? ¿Por qué debemos pedir? No podemos anhelar más promesas de las que tenemos, Señor, en esta porción de la Escritura. Tú te has comprometido a responder todas nuestras peticiones que son hechas conforme a tu voluntad. Esta es nuestra confianza, Señor. Si no hemos estado orando como hemos debido orar, pedimos que nos perdones. Y Señor, que esto nos lleve a una nueva dimensión en nuestra vida espiritual y que aprendamos a orar en la mañana, a orar en la noche, a orar a lo largo del día, a estar en una plena, continua, incesante comunión contigo. Y que sea tan difícil para nosotros dejar tu presencia, que lleguemos a ese nivel en nuestra experiencia de la oración, Señor, que nosotros nos veamos casi imposibilitados de abandonar tu presencia y dejar el trono de la gracia al que tenemos acceso por tu Señor, tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pedimos, Señor, que hagas esta obra en nosotros, en nuestro corazón. Y nosotros sabemos el efecto que esto puede tener en nuestra vida espiritual, en la familia, en la iglesia,
en la sociedad, incluso en el país y en el mundo entero. Rogamos, Señor, que esto lo hagas por medio de nosotros, conforme a tu misericordia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pueden ponerse de pie. Vamos a hacer una oración para despedirnos esta tarde. Padre, te damos gracias por tu palabra, damos gracias por la comunión y los dones que tú nos das por medio de esta iglesia, todas las bendiciones que recibimos de ti. Gracias porque nos has permitido exaltar tu nombre. Y ahora que nos despedimos, rogamos, Señor, que guardes los principios que hemos aprendido hoy, que sean grabados en nuestra mente y nuestro corazón, y que bendigas el tiempo de comunión, de coinonía, y también nuestra partida de la iglesia, que nos lleve, Señor, con tu protección y tu cuidado en esta semana. Ayúdanos a glorificarte, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.